Hay un lugar silencioso dentro del pecho que a veces se siente como un hueco frío, una ausencia que no cede aunque todo parezca en orden alrededor. Ese agujero no responde a la suma de éxitos, a las miradas de aprobación ni a las agendas llenas. Es una exigencia más profunda, una insistencia íntima del alma por una presencia que trasciende lo visible. En medio del ruido cotidiano, en las risas compartidas y en las rutinas bien llevadas, el corazón puede percibir que algo esencial falta. No es un proyecto por terminar, ni un sueño por alcanzar, es la carencia de aquello que da sentido y raíz a la vida interior. Ese sentimiento no siempre llega con crisis evidentes. Muchas veces florece en la calma aparente, en la soledad de la noche, en ese instante en que las luces se apagan y la mente ya no consigue distraerse. El vacío no es necesariamente una condena, sino una señal, una especie de brújula que muestra hacia dónde debe volver la mirada. Cuando las ocupaciones ya no llenan y las palabras se vuelven huecas, el alma comienza a murmurar que lo que necesita no nace de afuera, sino de un encuentro renovador. No se trata de negar lo bueno que la vida ofrece, relaciones sanas, aportes dignos, momentos de dicha. Más bien se trata de reconocer que todo lo creado tiene un límite para saciar la sed profunda del espíritu. Esa sed pide respuesta en otro registro, anhela intimidad, significado, comunión. En la historia de la experiencia humana, la poesía y la mística han nombrado con acierto ese anhelo. La búsqueda de lo trascendente aparece como hilo común en voces que han intentado poner palabras a la nostalgia del alma. Estas reflexiones contemporáneas sobre la soledad y el deseo espiritual son un espejo donde los que sienten vacío pueden reconocerse y encontrar palabra para su extraño dolor. La invitación no es a rechazar la razón ni a huir de las responsabilidades, sino a abrir un espacio donde habite lo sagrado. Abrir ese espacio exige honestidad, admitir que los parches que hemos usado ya no funcionan, que los remedios provisionales se deshacen con facilidad. La apertura comienza en la sencillez de una oración que no busca impresionar, sino expresar. Una rendición que no es debilidad, sino reconocimiento de dependencia. No se trata de una técnica espiritual complicada, sino de permitir que la verdad del propio estado interior encuentre escucha. Cuando la vida interior se abre con humildad, algo cambia. Llega la calma que no se confunde con el mero alivio temporal. Es una paz que entra por dentro, que valida el dolor y lo transforma en puerta hacia una nueva relación con lo divino. Volver al centro implica revisar lo que ocupó ese lugar, hábitos, orgullos, historias que nos contamos para justificar lo que no nos atrevemos a soltar. Parte del proceso es señalar con valentía esas cosas que parecen inofensivas, pero que, al acumularse, desplazan la presencia que el alma anhela. Hay que mirar sin culpas paralizantes, con la valentía de quien reconoce que soltar es también recuperar libertad. Al dejar caer lo que agota, creamos un hueco sano, no para llenarlo con otra distracción, sino para que entre aquello que restaura desde la raíz. La entrega total, aunque cueste, es la condición para que la transformación sea duradera. No basta con permitir visitas, hace falta construir morada. Vivir la llenura espiritual es más que experimentar momentos emotivos. Es hacer de la presencia divina la textura cotidiana de la existencia. Es permitir que esa presencia modifique las elecciones, los afectos y las prioridades. Cuando la vida se orienta desde ese centro, las mismas tareas diarias se revisan y adquieren nueva dignidad. El trabajo, las relaciones y las responsabilidades dejan de ser medios para validación y se convierten en ofrendas inspiradas por un propósito mayor. Esa presencia no anula las dificultades, pero cambia la forma en que se atraviesan. Las pruebas no destruyen porque hay un sostén interior que acompasa y arrulla, que da sentido aun cuando la historia externa sea dura. La permanencia en ese estado no es automática. Requiere disciplina del alma, cultivar el silencio, hacer pausa, leer con atención, orar sin fórmulas y aprender a escuchar. La vida espiritual no es espectáculo sino constancia.
Permanecer es como mantener una rama viva conectada al tronco. Mientras haya comunicación, hay savia y fruto. Si se interrumpe el vínculo, la fuerza se atenúa. Por eso, la práctica cotidiana, aunque humilde y sencilla, se vuelve la arteria por donde circula la renovación. No se trata de competir con nadie ni de alcanzar estándares ajenos. Se trata de una relación honesta que se construye día tras día. La entrega total también implica soltar las culpas que paralizan y las historias que nos hacen sentir indignos. Muchas veces, la separación interior no proviene del rechazo divino, sino de la autoacusación que impide confiar en la misericordia. La transformación comienza cuando la persona reconoce que no está definida por sus fracasos, sino por la posibilidad de ser sostenida y restaurada. Ese reconocimiento suaviza el corazón, permite perdonar y aligera la carga de vivir con miedo. El amor que sana no es condicional ni agotable. Actúa incluso en las zonas donde la propia vergüenza se instala. Aceptarlo es entrar en una dinámica de sanidad que relaja la tensión interna y abre al don de la identidad renovada. El silencio, lejos de ser vacío sin sentido, puede convertirse en el terreno fértil donde se escucha la voz que susurra las verdades más profundas. En la quietud, lo esencial se revela con nitidez distinta. Ya no hay necesidad de hacer ruido para sentirse vivo, porque la vida surge de la escucha y de la atención. Esa voz no se impone, acompaña con ternura y guía sin coerción. Por eso, aprender a quedarse en el silencio sin huir es aprender a reconocer el momento en que la transformación comienza a operarse. En esa pausa, las heridas pueden ser examinadas, los errores redimidos y las decisiones reorientadas. El propósito verdadero ilumina la existencia como un faro que orienta los pasos. Sentirse parte de una obra que trasciende la agenda personal da sentido al esfuerzo y a la renuncia. Cuando la vida se carga de propósito, las tareas adquieren peso y significado porque se realizan al servicio de algo más amplio. Redescubrir el llamado para el cual se fue creado imprime motivación profunda y reordena prioridades. Esa claridad no surge de la autoayuda superficial, sino de la comunión con la fuente que conoce y prepara caminos. Caminar en esa dirección es experimentar cómo las piezas de la vida comienzan a encajar. No porque todo se vuelva fácil, sino porque hay una coherencia interna que sostiene. La restauración transforma el pasado. Lo que antes dolía queda inscrito ahora como parte de una historia que enseña. Las heridas no desaparecen por arte de magia, pero su significado se modifica. Dejan de ser cadenas para ser testimonios que pueden ayudar a otros. La experiencia de la fragilidad, cuando se integra con la presencia restauradora, se convierte en semilla de compasión y empatía. Así, la vida personal se convierte en recurso para consolar a quienes atraviesan luchas similares, y el propio trayecto se transforma en mensaje de esperanza. Esa reciprocidad, recibir para luego compartir, es una forma de plenitud que multiplica su sentido. No es un error valerse de los bienes del mundo ni de las buenas prácticas humanas. Sin embargo, el remedio definitivo no está en los recursos temporales. La diferencia entre alivio pasajero y fundamento duradero radica en la calidad de aquello que sostiene. Unos calman, el otro transforma. Buscar la plenitud en lo eterno habilita una paz que no depende de la aprobación ajena ni de circunstancias favorables. Ese sosiego guarda el corazón y estabiliza la mirada en medio de los cambios. Confiar en esa gracia es levantar los ojos más allá del horizonte inmediato y comprender que la vida tiene un anclaje que no se pierde con los vaivenes. A quien hoy se siente falto de sentido o abrumado por la sensación de soledad interior, se le propone una senda de retorno, una práctica sincera de entrega, un cultivo cotidiano de presencia y la valentía de soltar lo que impide el abrazo restaurador. No se trata de un trayecto de perfección, sino de caminar con pasos sinceros, aceptando la propia lentitud y celebrando cada avance. La transformación no siempre será dramática, muchas veces será silenciosa, gradual, pero efectiva. El corazón va llenándose de paz,
el ánimo se robustece y la existencia recupera dirección. Si se mira desde la historia humana, quienes han buscado lo profundo han encontrado recursos en la contemplación, en la poesía y en la práctica humilde de la fe. Esas tradiciones muestran que la búsqueda no es señal de fracaso, sino de humanidad. Volver al centro no anula la complejidad de la vida, pero sí la redefine. Lo que antes parecía vacío empieza a palpitar con propósito y esperanza. En ese movimiento, la soledad se convierte en compañía, la duda en oportunidad de aprendizaje y la herida en semilla de servicio. Hoy es posible dar un paso, abrir el corazón sin máscaras, permitir que la presencia sanadora entre y habite con constancia. No se exige perfección, solo disposición. Al acoger esa posibilidad, la vida comienza a vibrar distinto. Las decisiones ya no nacen de la urgencia ni del ego, sino de una fuente que restaura. La plenitud que crece desde allí no se agota con el tiempo, antes bien, se profundiza y se vuelve faro para otros. Si el alma anhela, es porque fue diseñada para ser morada de lo eterno. Esa verdad no es retórica, sino experiencia transformadora que muchas voces a lo largo de la historia han atestiguado. Si hoy te encuentras en ese punto de búsqueda, no estás solo ni en deuda con el fracaso. Estás frente a una oportunidad para regresar a la raíz y reconstruir desde lo esencial. Abre el silencio. Revisa con sinceridad lo que ocupa tu corazón. Suelta lo que drena y permite que lo que sana entre y more. En la paciencia de ese proceso se despliega la plenitud que sostiene cuando todo lo demás cambia.